Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 21 de julio de este año 2024. Es Día del Señor y con mucha fe y confianza nos acercamos hoy a la Santa Misa Dominical para escuchar la palabra de Dios y dejar que sea Él quien nos apaciente, como hoy dicen las lecturas de este día. Solo el Señor apacienta el corazón de sus ovejas. Empecemos una nueva semana en el nombre de Dios, confiando en Él que nos ha llamado, porque la gracia está dada por Jesús, el Hijo de Dios, que obediente muere en la cruz para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy es el día de ir a nuestra parroquia, celebrar con fe la gracia de la resurrección y vivir en comunidad esa experiencia de tener un único pastor, Dios, que nos convoca y nos pastorea también en su iglesia a través de quienes compartimos la vida del ministerio de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban ni tiempo para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron recorriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, pues la lectura de este día, de este domingo, nos llevan a una meditación, y es comprender que necesitamos conocer por la obra del Espíritu Santo al pastor de los pastores, Jesús el Señor. Él se preocupa por las ovejas y quiere que nosotros como ovejas lleguemos al conocimiento de la voluntad del Padre y tengamos la vida de Dios en nuestro corazón. Por eso debemos identificar dos necesidades en la vida de un ser humano. La primera es la necesidad de conocer la verdad, pero nadie llega a la verdad completa de Dios y de sí mismo si no es pastoreado, si no es conducido, si no se lleva por esos caminos de gracia y de bendición. Y la segunda necesidad es ser pastoreados en la gracia. Nuestra vida fue hecha para la verdad de Dios y por eso todos los días hay un suspiro, y es encontrar esa verdad que tiene que ver con nuestra felicidad, con nuestra realización, con el sentido de nuestra vida. Y solo el Espíritu Santo nos va a revelar que Jesús, buen pastor, es el que nos puede pastorear y dar esa vida en la verdad. También debemos dejar clara esa enseñanza, y es que el verdadero pastoreo solo es en la gracia y en la verdad. Y por eso necesitamos ese amor que complementa nuestra vida, ese bien que nos hace fuertes y capaces para enfrentar todos los retos de nuestra existencia, de nuestro camino de vida. Creo que vale la pena mirar las lecturas de este día para comprender de que el Señor siempre
quiere pastorear al débil y al pequeño, porque cuando descubrimos nuestras limitaciones, cuando sentimos nuestras debilidades, pues allí comprendemos que nuestra vida necesita ser pastoreada en la gracia y en la verdad. Es necesario también ver desde la palabra de este día cómo en el corazón de Cristo hay una gran preocupación, y es que muchos alcancen a tener ese amor y esa misericordia que se traduce en la enseñanza del camino de Dios y de la caridad, que es ese amor que se hace acto, ese amor que se materializa en situaciones concretas para que el bien que una oveja está necesitando, ese bien pueda ser cumplido por la misma obra providente del Padre. La misericordia de Dios está hablando de pastoreo, y por eso nosotros debemos comprender que no es responsabilidad y deber solo de un sacerdote pastorear. Todos, en cierta medida, vivimos esa condición, ese deber de pastorear. Un papá debe pastorear su hogar por los caminos de Dios, por el camino de la verdad. Una mamá debe pastorear en la gracia, en el amor de Dios, porque esa es la verdadera misión, llevar a la familia por la obra misma del bien, del amor y de la gracia de la salvación. Por eso debemos también hacer un planteamiento en este día, y es comprender que si muchos están desorientados y no encuentran el camino, es porque no ha habido quien los pastoree o los han descuidado en ese pastoreo. Un hijo puede agarrar por mal camino porque nunca le enseñaron el camino de la verdad de Dios, la verdad moral, la verdad de los mandamientos, la verdad de su propia vida en orden al plan de Dios. Un hijo puede desorientarse del camino cuando le dan muchas cosas y no le dan lo esencial, la gracia, llevarlo por el camino de la vida, de los sacramentos, de la vida misma del Espíritu Santo. Por eso tendríamos que decir que el Evangelio de este día nos muestra un Cristo que se dedica a pastorear porque en su corazón hay compasión. Cuando ves a alguien sufriendo en un pecado, en una situación, cuando ves a alguien desorientado, eso nos mueve a tener compasión, si de verdad somos cristianos auténticos. Porque la experiencia misma del amor de Dios no se encierra de una manera egoísta en nuestros intereses y conveniencias. El amor de Dios va más allá y es enseñarles a otros lo que es el sentido de la vida en Dios, una vida en el orden divino, una vida en la gracia. Muchas personas vagan sin sentido porque no encuentran el camino y necesitan ser pastoreados. Otros puede ser que por el descuido de los mismos pastores se han ido por caminos equivocados o se han aferrado a las cosas mismas del mundo. Muchos por su propia rebeldía han dejado de escuchar la voz de Dios y por eso se dejaron escuchar la voz de Jesús en sus corazones, pues se han dejado seducir por otras propuestas. Que sea hoy pues el Señor quien con su palabra nos dé vida nueva y nos haga comprender que estamos en este mundo para pastorear, para llevar a otros por los caminos de Dios. Pastorear implica estar unido al pastor. Pastorear implica ser obediente
como oveja a ese pastor que primero me enseña el camino para yo poderle enseñar a otros. Nos dejamos apacentar por el Señor cuando tenemos una actitud de escucha y sentimos la necesidad de esa palabra sabia, esa palabra divina que está cargada de la sabiduría para orientar nuestra vida. Sentimos esa necesidad de ser pastoreados cuando sentimos también la urgencia de estar en la comunión con Jesús, que es el que nos da la gracia, y poder sentir desde la gracia el amor de Dios, la fidelidad de Él para con nosotros cuando se trata de mirar el futuro y descubrir que al tenerlo a Él como pastor, pues tenemos una gran certeza, y es que el Señor va adelante y que a nada debemos temer, porque Él nos ayudará a cruzar toda cañada oscura, toda situación difícil, para llegar a momentos de grandeza en la obra de su providencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos. No olvidemos ir hoy a la Santa Misa Dominical.